Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado en la primera parte de descentralización y desarrollo local, ahora lo hacemos de migración. La agenda migratoria y política exterior salvadoreña es un tema importante porque siempre es parte de los temas de discusión, no solo en este espacio, sino de la agenda pública, de los tomadores de decisión y también qué está ocurriendo en la frontera sur. Y es un gusto para mí recibir a César Ríos, director ejecutivo del INSAMI, y recibimos cordialmente a Juan José García, sociólogo, investigador en temas de migración y ex viceministro de salvadoreños en el exterior. Buenos días, bienvenidos a República. Juan José, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Es un honor compartir con César también este podio. Gracias por estar con nosotros. César, bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Siempre mantener el tema migración, ¿no? Y ahora has elegido dos temas que tienen mucha relación. Desarrollo local y migración están muy cercanos. Está muy vinculado, ciertamente, por la realidad de muchos municipios, no solo por los flujos financieros que reciben, sino los proyectos de cooperación y de trabajo en materia de desarrollo local. Quiero aprovechar y pedir a producción en este momento nos puede poner un par de titulares de medios internacionales de lo que está ocurriendo en este momento en materia migratoria en los últimos días. Nos van a permitir tener como un contexto de la discusión que podemos hacer en estos instantes. Un poco los titulares de la agenda migratoria. Esto es de Univisión. Deportaciones aceleradas y visas por mérito. El plan migratorio de Trump, punto por punto. CNN también ha publicado esto. Ya van 5 niños, parece ser que el dato ahora es de 5 niños muertos después de llegar a la frontera de Estados Unidos desde Guatemala desde diciembre del año 2018. Estos son un par de titulares que nos permiten poner en contexto la plática que vamos a tener con nuestros invitados, Juan José. Y es conocido que hace pocos días el presidente Donald Trump presentó o anunció un plan migratorio. ¿Qué implica este plan? Se puede ver como un arma política porque no tiene respaldo y no tendrá respaldo de los demócratas según las declaraciones que ha dado, pero significa un paso más en el tema de las medidas o por lo menos el discurso del presidente de los Estados Unidos sobre el tema migratorio y lo que está ocurriendo en la frontera sur. Bueno, como tú has dicho, Carlos, es una propuesta que ha nacido muerta en realidad, ¿verdad? Es más bien una declaración de que se tiene que hacer algo en el tema migratorio. El tema migratorio no puede quedarse como está en la actualidad, ¿no? Es una situación que ha alcanzado niveles de crisis sin precedentes en la historia migratoria de la región y de Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos ahora no es ni la sombra de lo que se generó con la crisis de 2014. Entonces hay que hacer algo, y urgentemente. Y dentro de esto algo, pues el presidente Trump ha propuesto esta reforma a la ley migratoria que en sí misma parece ser buena, en términos, dijéramos, de beneficio a algunos sectores que tienden a migrar, ¿no? Ampliar la visa de trabajo, una visa por mérito, y a la par también, ¿verdad?, deportaciones express, ¿verdad?, que eso es lo que se ha mantenido, ¿no? Como digo, esto pues se va a quedar como eso, como una declaración de principios. No hay, por lo que dijéramos, lo que se ve desde la palestra, no hay condiciones en este momento para tenga respaldo bipartidista, ni mucho menos, ¿verdad? Todavía no se ha presentado un borrador de la ley ante el Senado y ante la Cámara de Representantes, y no hay como posibilidades de que esto vaya avanzando, ¿verdad? Vamos a estar por algún tiempo en esta situación de crisis porque no hay actualmente instrumentos de política de atender eficazmente a los flujos de migrantes irregulares que están al alza, ¿verdad? Que están al alza. Según datos de la Border Patrol de aduanas, en los últimos, bueno, en el primer trimestre de este año se han capturado 30,000 niños y adolescentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Ese es un dato realmente que nunca se había presentado, ¿verdad? Estábamos hablando de que en varios meses y quizá un año, en el 2014, se habían capturado 60,000 niños, ¿no? Pero en 3 meses la captura
ha sido en promedio 10.000 por mes, es una cifra importante que debe de encender las alarmas de todos los gobiernos involucrados en este flujo migratorio. Bueno, Juan José ya nos pone sobre la mesa, César, el tema de cómo ha aumentado en los últimos meses el flujo migratorio de niños no acompañados, de unidades familiares, pero también de adultos particularmente. Otro de los temas, y que lo teníamos en el full pantalla, es también la preocupación por el fallecimiento de niños que están en centros donde están siendo vigilados o donde están siendo cuidados por las autoridades de los Estados Unidos, pero lo que nos pone aquí en riesgo, o lo que pone en perspectiva, es que están falleciendo y el tratamiento que se le está dando a estos niños y qué le implica a la política migratoria y exterior del gobierno salvadoreño y del Triángulo Norte de Centroamérica sobre esta situación, César. Muy bien. Gran panorama el que le espera al nuevo gobierno, ¿no? Sí. Gran agenda que se espera. Yo creo que estos abordajes hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cada día, las dinámicas migratorias son tan cambiantes todos los días que necesitamos centrarnos en una real y verdadera política migratoria. El mensaje que nos manda el presidente Donald Trump cuando hace una propuesta, todo se va orientando a que, mira, ni los países tenemos la capacidad de detener esta movilidad humana, porque está muy metida en problemas estructurales y nadie lo puede hacer en 2 años, 5 años. Hay que empezar a trabajar. Y también, mira, lo que te dice esta propuesta es que tampoco la economía de Estados Unidos puede ser tan solvente de proyectarse en su dinámica de crecimiento sin una mano de obra migrante. Y te está planteando, te da señales de que lo que aquí nos espera de aquí en adelante es empezar a trabajar un modelo de migración ordenada, o migración circular, o migración con retorno, como le llaman muchos. Y entonces tenemos que preparar eso. Los gobiernos, mira, el primer mensaje, nosotros como INSAMI nos reunimos con los delegados del presidente del nuevo gobierno de México y nos planteaban toda su voluntad de trabajar con inversiones empresariales para captar esta movilidad humana. Pero en ningún momento nos esperábamos que nos podría dar sorpresa de la manera como iban a afrontar muy poco humana esta realidad. Entonces tú te das cuenta que aquí en el fondo hay unas realidades geopolíticas que te hacen mucha presión, que te pueden cambiar tu actitud de un día para otro. A mí me gustó mucho que uno de los primeros gobiernos que visita el presidente electo fue México. Creo que fue el primero que... eso me gusta porque la relación de México con El Salvador es histórica y tiene muchos elementos que hay que rescatar. Y si se abrió la conversación, hay que mantenerla, hay que continuarla, hay que mandar un excelente embajador de El Salvador en México que va a jugar un papel muy importante. Y ahí estamos a la espera de la composición de lo que va a ser el nuevo gobierno. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, César, insisto un poco en este tema y conectarlo. ¿Qué le significa a la política exterior salvadoreña, al caso de la persona que sea designada en la Embajada de México, consulados y en otras instancias importantes en los Estados Unidos, sobre el trato hacia los niños migrantes? Que ese es uno de los puntos, no solo por los fallecimientos que se han dado, también la manera de esta política que se había hecho de separación de padres e hijos y el tratamiento y cuidado de los niños que tienen en estos centros de detención. Mira, o seguridad humana o seguridad nacional. Son 2 elementos. Un representante nuestro en México que vele por los intereses de la persona tiene que estar en una constante comunicación con las autoridades y las leyes mexicanas y que no nos sorprendan. ¿Ya? Porque esto nos acaba de sorprender, de repente detenidos, deportados en cantidad, fugados de los centros de detención porque no soportaban y las autoridades actuales en México nuestra no se han pronunciado, no dicen nada. Entonces yo creo que nuestros próximos representantes consulares en México tienen que estar al tanto y al día de lo que va pasando. No queremos que nos sigan sorprendiendo con malas noticias de niños muertos ni de personas fugadas que nadie sabe dónde están y deportados, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Al regresar ampliemos un poco este tema, la expectativa que se tenía del gobierno mexicano sobre el trato de los migrantes
migrantes y qué implica para las políticas migratorias del Triángulo Norte y su relación con México en los Estados Unidos ante este escenario. Pero también quedan otros temas claves, TPS, DACA, particularmente la situación y las medidas hacia los Dreamers, que es un aspecto relevante, y eso qué significa para la política exterior salvadoreña. Lo vemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de la agenda migratoria y la política exterior salvadoreña. En el set nos acompañan Juan José García y César Ríos. Pero en este momento vamos a establecer un enlace Skype con Cecilia Martínez de la Alianza Nacional para el TPS en los Estados Unidos. Buenos días, Cecilia. Gracias por tomar esta invitación del programa República SB, Canal 33 en El Salvador. Muchas gracias por la oportunidad de transmitir la información a nuestros compatriotas salvadoreños en El Salvador. Gracias a usted por tomar esta invitación. Solo coméntenos puntualmente en qué consiste la Alianza Nacional para el TPS, coméntenos un poco cuándo surge y qué actividades ha estado desarrollando últimamente. Alianza Nacional del TPS surgió hace 2 años, en junio del 2017. Hemos estado trabajando a nivel nacional con diferentes comités de base. En el momento tenemos 75 comités a nivel nacional. Hemos estado visitando Washington, D.C. y las áreas locales a los diferentes representantes, senadores, para buscar el apoyo en el Congreso. Muy bien, ya teniendo un poco claro los antecedentes y el trabajo que está haciendo esta alianza, estábamos hablando con nuestros invitados en el set, en el segmento anterior, del anuncio de un plan migratorio del presidente Donald Trump. ¿Cuál es un poco la reacción de la alianza ante esto? Mencionábamos acá que puede ser algo más discursivo porque no tiene las condiciones de respaldo tanto en la Cámara de Representantes ni tampoco en la Cámara de Senadores, pero desde la lectura de la Alianza Nacional para el TPS, ¿qué significa este discurso, este planteamiento de una nueva propuesta en materia migratoria por el presidente de Estados Unidos? Pues para Alianza Nacional puede ser un voto a favor, pero tenemos que seguir impulsándolo a nivel local con los diferentes representantes. Ya como usted decía, no tenemos la mayoría de votos en el Senado. Por ejemplo, el día de ayer la propuesta de ley de Nidia Velázquez pasó la Cámara Baja sin ninguna enmienda, todas las enmiendas pasaron, pero tenemos que seguir el trabajo en el Senado para obtener la mayoría de votos de los representantes republicanos, ya que como todos sabemos, ahí moriría si no tenemos el respaldo de la mayoría. Entonces, como Alianza Nacional, nuestro deber es seguir tocando puertas, seguir haciendo cabildeo y tal vez invitar al nuevo gobierno de El Salvador que se una a nuestros esfuerzos a nivel Estados Unidos. ¿Qué significa, ya que lo ha mencionado Cecilia, qué significa construir este respaldo de las nuevas autoridades que asumirán en próximos días para este ejercicio de cabildeo, de trabajo con los delegados, con los representantes en el Congreso de los Estados Unidos? Es decir, ¿qué significa este trabajo en conjunto del gobierno con sus expresiones consulares, embajadores, pero también con las organizaciones como las de ustedes? En la actualidad sí tenemos el respaldo de todos los consulados a nivel nacional, ya que la viceministra de Relaciones Exteriores, Liduvina Mandarín, ella dio el decreto de que, o sea, ella dio las indicaciones de que nos apoyaran a nivel nacional y sí tenemos el respaldo de los consulados. Ahora bien, yo estuve en el mes de febrero en El Salvador y pedimos una audiencia con el nuevo presidente después de las elecciones, con el presidente Bukele, y lastimosamente hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta de la presidencia de querer escucharnos a nuestras propuestas y nuestro trabajo que estamos realizando acá en los Estados Unidos. Entonces sí, tal vez públicamente hacerle la invitación nuevamente, ya que como les mencionaba, en febrero estuve por El Salvador y tuvimos diferentes conferencias de prensa y tratamos de hacer esa conexión con el nuevo gobierno, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Muy bien, ya que hace esa mención, ¿qué expectativas se tiene del nuevo gobierno? Se están haciendo nombramientos y uno de esos nombramientos es la persona que estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya se conoce la persona, Alexandra Gil, que va a estar al frente de dicho ministerio. Pero el asunto es cómo se puede entablar un mecanismo de acercamiento, de vínculo, de relación en función de las propuestas que ustedes tienen y el trabajo que significa hacer en los Estados Unidos. Así es, esperamos de que se acerquen a nosotros, que se acerquen a la organización de Alianza Nacional del TPS para que podamos tener ese diálogo y compartir las diferentes opiniones porque Alianza Nacional TPS somos las familias afectadas. Yo soy TPS, yo soy parte de esta alianza y lo que nosotros queremos es que las decisiones que se tomen queremos estar incluidos en esas decisiones.
Hace unos meses, cuando dieron la extensión del TPS hasta enero, a mí me molestó un poco que el presidente Bukele dijo que era gracias a los esfuerzos que él había hecho y las visitas que había hecho a Washington, D.C. Y a mí me gustaría aclarar eso este día. No es atacar a nadie, simple y sencillamente que Alianza Nacional del TPS entabló una demanda en San Francisco, California, y gracias a esa demanda por las familias afectadas de Haití, El Salvador y Nicaragua fue que se logró esa extensión hasta enero del 2020. No fue gracias, bueno, puede ser que él haya hablado, pero esa extensión hasta enero fue gracias a la demanda de San Francisco, California. Y me gusta aclarar estos puntos porque a veces entramos en conflicto con la población y la población ya no se une a estas movilizaciones porque piensan que solo con una llamada telefónica de un presidente las cosas se van a solucionar en el exterior, y no es así. Tenemos que unirnos y hacer más cabildeo y demostrarle al gobierno de Estados Unidos de que sí somos parte del país y aportamos económicamente también, tanto acá en los Estados Unidos como en El Salvador, ya que a El Salvador mandamos más de 500,000 millones de dólares en remesas anualmente. Usted ha insistido, Cecilia, el trabajo que se tiene que hacer territorialmente en los Estados Unidos, pero ¿qué significa eso para nuestra audiencia, las personas que nos están sintonizando acá en nuestro país y las personas que lo ven a través de las redes sociales? ¿Qué implica un trabajo colectivo con los diversos comités, con las diversas organizaciones, y que no es un tema únicamente de una llamada telefónica? Pueden existir gestiones diplomáticas, pero ¿qué implica este trabajo de base, este trabajo territorial que ustedes hacen, y quiénes son sus socios estratégicos? Bueno, el trabajo de base es prácticamente educar a nuestros senadores y congresistas de quiénes son las familias TPS, de cuánto aportan al país y todo el trabajo que ellos hacen hacia el crecimiento económico del país. Los aliados que tenemos por el momento es Carece en Los Ángeles, que ellos nos proveyeron los abogados para hacer la demanda en San Francisco, California, y también en Dillon, que es National Day Labor. Ellos ayudan a los jornaleros y jornaleras de todo Estados Unidos. Ellos son los aliados que nos están guiando durante todo este proceso. Y sí, es muy... necesitamos esa conexión diplomática de El Salvador, necesitamos que ellos también vengan a hacer cabildeo como se ha hecho hasta el momento, ya que como ustedes también saben, el Comité de Relaciones Exteriores que está en El Salvador, de los diferentes diputados, han estado viniendo a hacer cabildeo. Eso es muy importante porque cuando yo estuve en El Salvador también me reuní con ellos en la Asamblea Legislativa y yo les hice esa pregunta. Les dije, ¿ustedes están preparados para recibir a más de 230,000 familias salvadoreñas en El Salvador? Y la respuesta de ese comité fue no. Entonces, invitarlos a que nos ayuden con sus conexiones diplomáticas, a que vengan a los Estados Unidos y hagan las diferentes gestiones para que nos puedan apoyar a todas las familias TPS en los Estados Unidos, ya que estamos con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? Tenemos hasta enero para seguir con esta lucha, seguir haciendo las visitas y seguir educando a nuestros legisladores y senadores acá en los Estados Unidos. Antes de finalizar la entrevista, Cecilia, le consulto lo siguiente. ¿En qué situación también se encuentra la población salvadoreña, centroamericana en los Estados Unidos? No solo que están parada bajo el TPS, también puede ser que no están en condiciones documentadas, pero el tema es si se han dado redadas, qué tipo de situaciones se ha dado con estas redadas, si se han dado vulneraciones a los derechos de las personas, de los migrantes y también de los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños que se pueden encontrar en los Estados Unidos. ¿Qué se ha dado? ¿Qué ha pasado? Realmente para las familias TPS no han habido redadas. Hasta el momento todo está tranquilo, ya que estamos protegidos bajo el TPS, ¿verdad? Que es el Temporary Protection. Para los tepecianos estamos bien. Ahora bien, con las redadas de los indocumentados, no han habido redadas, como se dice, o sea, sí han habido detenciones, pero son de personas que han tenido un récord criminal. No son personas que tal vez están trabajando o nunca se han metido en problemas. Las personas que están siendo deportadas son las personas que ya tienen algún antecedente penal. No es para todos, pero sí han habido deportaciones en casos específicos. Ok, muy bien. Gracias entonces por esta información que nos ha brindado, Cecilia, y la postura de la Alianza Nacional para el TPS en los Estados Unidos. Gracias por este enlace y vamos a llevarle seguimiento al tema y esperamos continuar discutiendo sobre ello en próximas oportunidades. Gracias, Cecilia, muy amable. Gracias por la oportunidad. Feliz día. Feliz día. Gracias a usted también por haber hablado con nosotros. Fue Cecilia Martínez de la Alianza Nacional para el TPS en los Estados Unidos. Permítanos una pausa. Continuamos con más.
Último segmento de República. En esta segunda parte estamos hablando de la migración y política exterior con César Ríos y con Juan José García. Juan José, bueno, retomando un poco el enlace Skype que teníamos con Cecilia Martínez de esta Alianza Nacional para el TPS, otros aspectos claves para la política exterior salvadoreña en el campo migratorio es, bueno, cuál va a ser el cabildeo y el trabajo en función de todas estas personas que están amparadas bajo el estatus de protección temporal y que vencerá en enero del próximo año, y qué implica la estrategia de mantener a estas personas, pero que también se les brinde mejores condiciones legales para estar en los Estados Unidos. Ese es un tema fundamental para la política exterior de este país. No podemos obviar precisamente la situación en que se encuentran 195,000 compatriotas amparados en el TPS y que si sigue la tendencia los tendremos de regreso el próximo año, en enero del próximo año. Eso significa un reto enorme para el país, al cual hay que darle respuesta, y una respuesta no solamente económica y social, sino ante todo humanitaria. Porque el retorno forzado, las deportaciones, es la experiencia más dolorosa y de mucho sufrimiento para los salvadoreños que se encuentran en esta situación. Y como dijo la representante de la Alianza para el TPS, el país actualmente no cuenta con los recursos, ni con las políticas, ni con las instituciones que se hagan cargo de este tremendo reto. La Dirección de Atención al Migrante es una atención más bien migratoria, más bien basada en términos de seguridad nacional, ¿verdad?, que ante darle respuestas humanitarias a nuestros compatriotas. Los pequeños proyectos de reinserción económica y social se han quedado nada más a nivel de experiencias piloto. Vamos a probar cómo es que un pequeño crédito puede salvar a un retornado no solamente del estigma, que es un retornado, sino de su precaria situación económica y su difícil reinserción social. Por eso las tasas de retorno de los que intentan de nuevo volverse hacia Estados Unidos, hacia México, son enormes. Estamos hablando de cerca del 60% de los retornados desde México, que buscan nuevamente el camino de nuevo hacia Estados Unidos, porque el país no les ofrece condiciones mínimas para poder reinsertarse y vivir una vida digna. Tampoco le ofrece eso a los que estamos viviendo acá, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que ha hecho que la comunidad salvadoreña en Estados Unidos sea la segunda de mayor importancia en términos numéricos y sea también la comunidad que mayor crece en Estados Unidos. Solamente en el 2016 las autoridades migratorias de Estados Unidos calculaban en 725,000 los salvadoreños viviendo irregularmente en Estados Unidos. La segunda comunidad más grande, después lógicamente de la mexicana, ¿verdad? La mexicana son 5 millones y tanto, la salvadoreña es casi ya, estos son datos de 2016, hay que actualizarlos y muy probablemente estemos llegando al 1.000.000 de salvadoreños viviendo en esas condiciones. Es eso, es decir, la política exterior, no solamente el retorno, sino la política de atención a los salvadoreños en el exterior, la política migratoria de este país tiene que estar centrada en los derechos de la persona migrante. Uno de los retos, entonces, en función de lo que menciona Juan José, César, es cómo se articulan las instancias que ya tenemos actualmente en función de una política exterior en el campo migratorio que permita y garantice y demande respeto de los derechos de los migrantes, no solo los de la frontera, los que se encuentran ya en Estados Unidos, reformas integrales para los que están en condición indocumentada, aquellos que están amparados bajo el TPS. Es decir, ¿cómo articulamos estas instancias o qué reto le significa más bien al nuevo gobierno articular estas instancias? Migración, particularmente viceministerio de salvadoreños en el exterior con migrantes y el trabajo con las organizaciones que promueven este tema.
Mira, pero antes de todo, elemental que las personas que puedan llevar las riendas en este tema migratorio conozcan el tema. Ya el país se dio el lujo de financiar con tus impuestos, con los míos, de todo, una generación de jóvenes que contrató el viceministerio para que ahí fueran a aprender, a entender la migración. Yo creo que esto tiene que ver con el mensaje que dijo ayer la recién nombrada representante de El Salvador ante las Naciones Unidas, Griselda López, donde dice, si vamos a llevar a estos escenarios los temas migratorios, tenemos que estar muy cerca de las poblaciones migrantes, que coincide con lo que te acaba de decir Cecilia. El tema de cómo vamos a entender ese acercamiento con los diferentes sectores de población migrante. Ya estamos hablando de 3 generaciones casi de población migrante que ha llegado a un nivel de madurez muy importante que hay que entenderlo. ¿Ya? Mira, lo que hizo el partido de Nayib Bukele, que despertó en un sector de la población mucha voluntad y necesidad de participación ciudadana de salvadoreños en el exterior. Eso es importante, porque ahí movió sectores nuevos que casi los enfilaron a unas dinámicas partidarias. Pero hay otro sector que han trabajado por mucho tiempo en dinamizar economías comunitarias, que también son importantes. Trae otro sector empresarial que está demandando urgentemente políticas de Estado para facilitar su inserción. Pero hay un sector muy importante, muy tradicional y muy asentado en Estados Unidos. Es un sector político de salvadoreños migrantes que tienen propuestas de política pública. Ya, o sea, si lo que dice nuestra representante elegida para Naciones Unidas, hay que estar cerca de la población migrante, hay que estar cerca de todos los sectores. No solamente va a estar cerca de los recién dinámicos que aparecieron a apoyar al partido ya de Nuevas Ideas, sino que hay que, mira, el jueves próximo, de la próxima semana, se va a dar en El Salvador el tercer encuentro de la diáspora salvadoreña y traen propuestas políticas concretas, sectores que no estuvieron cerca de las dinámicas electorales, pero que tienen propuestas, por ejemplo, el tema de ¿cuáles son las modificaciones que hay que hacer del voto en el exterior? Bueno, eso es un tema. ¿Ya? Exactamente. ¿Qué es lo que están demandando los empresarios para que poder generarles un camino para que inviertan aquí? El tema del retorno, que bueno, como dice Juan José, ya aprendimos un poquito y ya hay que pasar de proyectos pilotos a una realidad. Y un tema muy importante que como INSAMI lo queremos poner sobre la mesa. Acordémonos que del retorno estamos hablando de personas que han sido victimizados en un proceso de deportación muy fuerte y llegan acá y los malos proyectos que se han ejecutado han provocado ya una revictimización. ¿En qué sentido, César? Ya, en el sentido de que si yo vengo con una necesidad de insertarme social, política y económicamente al país, y de repente me dan $1,000 y creen que con esos $1,000 voy a tener la solución de todos mis problemas sin tomar en cuenta, por ejemplo, la separación familiar que me provocó, los hijos que he dejado en Estados Unidos. Entonces, esos abordajes rápidos que se le han estado planteando sin tener una proyección a largo plazo de la persona están afectando a tal punto que ahora fíjate que lo que nosotros sentimos en INSAMI que se está provocando es una autovictimización, porque van al viceministerio y le dan $1,000, van a otra organización, le regalan $500, y entonces ya se sienten que mejor se van a aprovechar de la realidad, y eso pasa por no centrarse ni conocer a profundidad el problema. ¿Ya? Esto requiere el diseño de política pública. Estoy por finalizar la entrevista, Juan José, me resta un par de minutos, pero César lo ha mencionado. Creo que
¿Qué implica también, o los retos para el nuevo gobierno, sobre todo en el Foro de Naciones Unidas, posicionar el tema migratorio? ¿En qué sentido? No solamente la crisis de la frontera, sino las políticas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en referencia a la población migrante que viene desde Honduras, Guatemala y El Salvador, y su trato, tanto en México como en los Estados Unidos. Es decir, probablemente el Foro de Naciones Unidas sea uno de los espacios pertinentes para discutir este tema y hacer señalamientos a las acciones de los gobiernos. Efectivamente, ¿verdad? El día lunes CEPAL presentó al gobierno de México, con presencia de los países del Triángulo Norte, de Centroamérica, una propuesta para reducir la migración irregular por la senda del desarrollo. Una propuesta millonaria. Estamos hablando de 10.600 millones de dólares. En creación de megaproyectos, de impulsar el desarrollo económico, de impulsar la sostenibilidad, de tener metas concretas en términos de acceso a servicios sociales, y por primera vez un proyecto aborda de manera integral el ciclo migratorio. O sea, no solamente es atender a los que van en tránsito, a los que están en la frontera, hay que atender también a los que están allá y hay que atender a los que retornan. En las últimas investigaciones de las cuales he sido parte, por ejemplo, hemos encontrado que la migración comienza mucho antes de emprender el viaje. O sea, emprender el viaje es el desencadenante de procesos anteriores. Y aprendimos también de que las causas que generan esas dinámicas migratorias son causas muy complejas, multicausales y de alguna manera también dinámicas que escapan a lo puramente económico y social. O sea, el abordaje precisamente del fenómeno de la migración requiere de políticas públicas que aborden precisamente las causas que la generan. Y no, las causas que la generan no solamente son la pobreza, el desempleo, la crisis de la oportunidad educativa. Esas son causas estructurales, pero hay, yo diría, hay causas que son como las impulsoras de alguna manera, ¿no? Las que generan, como la inseguridad, el tema ambiental, que también lo aborda la propuesta de CEPAL. Pero hay también un fenómeno de tipo más sociocultural. Cuando la cultura de la migración se ha impuesto en los territorios, todo se resuelve con la migración. Se ve como la única alternativa. La única. Alguien me dijo, ¿verdad? En una caravana, la primera caravana, mire, yo me voy porque perdí el trabajo. Con el trabajo perdí mi casa. Tuve que irme a vivir donde mi suegro en una zona conflictiva. Comenzaron a extorsionarme. Tenía que pagar $250 cada mes. ¿Qué me queda? ¿Para dónde me voy? Entonces, tengo un hermano en Estados Unidos que me está esperando. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente es un tema económico, de empleo y de ingresos. Es eso, pero hay algo mucho más que eso, ¿no? Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Juan José, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros. César también, la invitación está hecha para que nos acompañen y sigamos discutiendo el tema migratorio en función de las decisiones de política pública que implemente el próximo gobierno, pero también las acciones que se tomen tanto en Estados Unidos como en México. Será un gusto, amigos, nos encontramos mañana, 6:30, que tengan un buen día.